Bueno, muchachos y muchachas del grupo 27, turno vespertino, pues les quiero dar la bienvenida a esta clase de Laboratorio de Cómputo 4, donde nos vamos a centrar en el tema de la programación de los algoritmos. Dice, estructuras de control selectivas. Un grupo de estructuras que permiten evaluar condiciones lógicas son las estructuras de control selectivas. Intervienen en el flujo de ejecución de las instrucciones mediante el cumplimiento o no de una condición. Bueno, es normal que cuando nosotros estamos en nuestra vida cotidiana tomemos decisiones para hacer algo. Por ejemplo, si te preguntan, ¿vas a ir a la fiesta? Es una pregunta clara donde hay una respuesta sí o no, ¿verdad? Y entonces, si voy a hacer una cosa, y si no voy, voy a hacer otra cosa. O si te preguntan, ¿vas a ir en la mañana temprano al súper? Bueno, es una pregunta clara donde hay una respuesta. Un sí, si es un sí, voy a hacer algo. Y si es un no, pues voy a hacer otra cosa. Porque estoy diciendo que no. O sea, ustedes en los ejemplos que hemos visto, los ejemplos de algoritmos que hemos visto, siempre hemos visto que llevamos un orden. El inicio, después ponemos número 1, definimos variables, preguntamos, bla, bla, bla. Nos vamos así, 1, 2, 3, 4, en ese inicio. A eso se le llama orden secuencial, que va un paso, después otro paso, otro paso. Pero ¿qué pasa cuando dentro de un algoritmo queremos preguntar algo? Por ejemplo, si quisiéramos preguntar a una persona para poder entrar a una fiesta, ¿eres mayor de edad? O si me dice que sí, lo voy a dejar entrar a la fiesta. Y si me dice que no, no lo voy a dejar entrar a la fiesta. Pero ¿cómo lo podemos transportar a un algoritmo, una decisión, una pregunta? Cuando pregunto, voy a hacer una cosa si es sí, y si no, si es no, voy a hacer otra cosa. A eso se le llama estructuras de control selectivas. Cuando nos encontramos dentro de un algoritmo y que tomamos una decisión para hacer una cosa o la otra. Es muy importante que ustedes, todo esto que estoy hablando aquí, porque puede haber más de uno, todos, no lo sé, que no estén captando bien cuando estoy hablando de esto. Para eso es importante la lectura previa y para eso es importante el repaso, porque cuando son temas que no les entiendo, pues tengo que leer, tengo que ver algún tutorial y tengo que preguntarle al profe. Esa es la fórmula, porque si hablo yo y estoy hablando de algo y no lo captas, entonces ese es un problema que tienes que resolver y es parte de tus obligaciones como alumno. Por eso entonces les hablo de preguntar dentro de un algoritmo, pero ¿cómo se hace eso? De eso trata el tema del día de hoy. ¿Cómo puedo hacer una pregunta en un algoritmo? Y cómo puedo, si me dice que sí, voy a hacer una instrucción, un conjunto de instrucciones, y si me dice que no, voy a hacer un conjunto de instrucciones. Bueno, si yo les muestro, por ejemplo, un ejemplo aquí en del libro de los que ya hemos hecho. Déjenme irme a buscar un algoritmo, un pseudocódigo de los que están por aquí. Y por ejemplo, que está aquí. Si ustedes observan bien en este ejemplo, vemos, independientemente de lo que trata el algoritmo, vemos que tiene un inicio y va a número 1, definir variables, preguntas, capturas, hasta llegar al punto 9 y termina. Este es un algoritmo que lleva una secuencia, pues empieza del 1 y termina en el 9. ¿Cómo se va ejecutando? Una instrucción, después la otra, después la otra, después la otra, hasta que termina. O sea, tiene una forma secuencial. Pero ¿cómo funciona cuando dentro de un algoritmo metemos una pregunta? No una pregunta de ¿cómo te llamas? No tipo de pregunta así, sino una pregunta donde tengas que tomar una decisión. ¿Sí? Decisión es hacer una cosa o no hacerla, decir sí o decir no. Es tomar una decisión entre un proceso mental. Bueno, pues la computadora no piensa, no piensa. Pero en un algoritmo podemos simular que la computadora va a tomar una decisión, aunque en realidad no la toma. Hace de acuerdo a lo que nosotros le pongamos ahí. Ahora, me voy acá un poquito nuevamente, me regreso. Entonces, ¿qué son las estructuras de control? Bueno, pues vamos a iniciar con las estructuras de control simples, ¿sí? Bueno,
Vamos a leer, no sé si alguien quiere leer, si no yo leo, ¿no? Yo, profe, yo. Adelante, Perla. Perla y después lee la compañera que me dijo ahorita, pues no sé quién fue. Adelante. Selectivas simples. Las estructuras de control selectivas simples se utilizan para evaluar una condición obteniendo un resultado, un valor verdadero o falso. Cuando las condiciones se complican, esta será verdadero y ejecutará las instrucciones definidas. Por lo contrario, si la condición no se cumple, su resultado será falso, no ejecutará ninguna instrucción y terminará el proceso. La manera de definirlas en un algoritmo es como los siguientes formatos. Bueno, resulta ser que en las estructuras el ejemplo que está ahí, eso que ven ahí, es cómo se pone en el algoritmo. Y si ven, tiene 3 líneas, ¿no? E inicia con la palabra sí. Entonces dice, si haces esto, si se cumple esto que voy a poner aquí arriba, vas a hacer lo que está dentro de ahí, lo que dice instrucciones. Y ya, el algoritmo ¿cómo sería? Si se cumple, hago las instrucciones, me voy al fin y ya continúo. Pero ¿qué pasa en el algoritmo si lo que está ahí arriba no se cumple? Si esto que escribí aquí, si esta condición no es verdadera, lo que va a hacer el algoritmo es que se va a brincar la instrucción, se va a brincar donde dice el fin del sí y va a seguir. O sea, haz de cuenta que es yo le estoy diciendo, si esto se cumple, ejecuta la instrucción del medio y ya terminas. Si no se cumple, en igual de meterte a las instrucciones, te vas a brincar hasta el fin del sí y va a terminar. Así es como se escribe una condición en un algoritmo. Estas estructuras son utilizadas cuando el desarrollo de la solución de un problema se debe condicionar la decisión para establecer un proceso o señalar el único camino a seguir. De seguro, en muchas situaciones cotidianas has tenido que condicionar o te han condicionado. Por ejemplo, cuando tus padres condicionaron las horas de juego si terminabas tus tareas escolares. Las sentencias para este caso condicionante sería... ¿Cuál es la sentencia? Como dices tú, Yasmin, si haces la tarea y es verdadero, entonces puedes jugar y sigues, ¿no? Pero si no haces la tarea, si no es verdadero, o sea, es falso, entonces como es falso, me brinco la instrucción de jugar, no voy a poder jugar, me voy a ir al fin del sí y voy a continuar. Así es como se representa una condición dentro de un algoritmo. Y esto simula como si la computadora tomara una decisión, ¿sí? A eso se refiere, es como si tomara una decisión para hacer algo, ¿sí? Ahora, estos se escriben en el pseudocódigo, pues en las líneas que escribimos, ¿verdad? Pero si yo lo quiero transportar a cómo se ve una imagen, un diagrama de flujo, ¿sí? Bueno, pues aquí les muestro cómo es la condición. Aquí se los explico así directamente. Aquí en este ejemplo, ok, está bien, Araceli, gracias. En este ejemplo, dice condición, en ese pues rombo amarillo, se hace la pregunta. Por ejemplo, ¿hiciste la tarea? Si hiciste la tarea, entra, o sea, viene desde arriba, viene el algoritmo, ¿no? Y entra a esta parte que va a ser la pregunta. ¿Hiciste la tarea? Si la hiciste, va a ir hacia abajo, va a hacer las instrucciones y va a seguir hacia abajo. Pero ¿qué pasa si no hiciste la tarea? Bueno, pues aquí se representa de esta manera. Se brinca la instrucción y no se hace. Así se representa en un diagrama de flujo, una condición o una estructura simple. Se dice simple porque es una simple pregunta nada más. Se hizo sí y si no, pues no se hizo. Si lo queremos representar en el pseudocódigo, bueno, pues aquí está arriba. Este es ejemplo de donde dice de la tarea, ¿verdad? También. Ahí está arriba como pseudocódigo y acá abajo está como diagrama de flujo. Pero vamos a irnos a un poquito a lo que es algunas preguntas y cómo las podríamos escribir en un algoritmo de pseudocódigo, unas preguntas comunes y cotidianas, comunes y corrientes, ¿sí? Por ejemplo, aquí
les pongo el ejemplo, solamente les estoy poniendo la parte del pseudocódigo donde se hace la pregunta de un algoritmo, de una condición, de una estructura simple. Por ejemplo, en el primer ejemplo, dice, si hago la tarea, o sea, si la tarea es igual a sí, entonces puedes salir a la fiesta. Si no, te brincas en la instrucción y te vas al fin del sí. Esa sería una condición dentro de un algoritmo. Ahora más abajo, el ejemplo de abajo. Si eres mayor de edad si eres mayor o tienes 18 años, eso significa el símbolo mayor o igual, ¿no? Quiere decir que o eres mayor de 18 o si tienes mayor de 18. O sea, si se cumple eso, si tu edad es mayor o igual a 18 años, entonces abajo la instrucción es eres mayor de edad. Si no se cumple tu edad, o sea, si esa condición no es verdadera, se va a brincar hasta el fin del sí y va a continuar. ¿Sí? Ahora, el que sigue dice, si tu calificación es mayor de 5, si eso se cumple, entonces, ¿qué dice abajo en la instrucción? Pasaste. Pero ¿qué pasa si tu calificación es 5? Pues no se cumple la condición, porque no se cumple porque 5 no es mayor que 5, sino 5 es igual a 5 y no se cumple. Pues como no se cumple, se brinca al fin del sí y entonces no se hace la instrucción. En estos 3 ejemplos que les puse aquí, es simplemente para que ustedes vean cómo se representa un pseudocódigo o un conjunto de varias preguntas dentro de un algoritmo, dentro de una condición dentro de un algoritmo, pero esta es una condición simple. Hay otras más, pero ahorita es la simple la que estamos viendo, ¿sí? Entonces, obviamente si vemos el ejemplo, por ejemplo, de tarea, donde dice tarea igual a sí, bueno, obviamente la palabra tarea es porque es una variable, ¿sí? O acá donde dice edad, si edad mayor o igual a 18 es porque la variable edad trae una información que yo la metí desde la computadora. O acá abajo, si calificación es igual a 5, obviamente la palabra calificación es una variable, aunque yo me equivoqué yo porque no lleva acento. Las variables no llevan acento, ¿no? Ahí me equivoqué, lo voy a quitar. Bueno, ahí está. Bueno, pues partiendo más o menos y tratando de explicar un poquito esto, imagínense ahora que yo les dijera a ustedes, ¿saben qué? Muchachas y muchachos del grupo 2.7, pues vamos a tratar de idear algo, un algoritmo, imaginemos un algoritmo donde yo le pueda dar la calificación al algoritmo, yo le escriba la calificación, yo como usuario, y que la computadora me diga, ¿pasaste o reprobaste? O sea, la computadora tiene que tomar una decisión, si pasaste o reprobaste. Entonces, ¿cuál es la calificación, por ejemplo? Vamos a empezar a analizar sobre eso. Sobre eso vamos a analizar, ¿no? Me voy a ir hasta aquí el fondo y vamos a empezar a ejercer, vamos a ir diciendo lo interesante de la clase de cómputo 4, el análisis de un problema. ¿Sí? Entonces vamos a poner ahí análisis del problema, así. Vamos a entrar en la parte de, tenemos una situación. Quiero escribir en la computadora una calificación y quiero que la computadora me diga si estoy pasado o reprobado. Muy bien. Ok, vamos diciendo que si queremos mencionar esto como un problema, bueno, pues ese es un problema. Entonces yo sobre este problema, yo sí quiero analizar cuáles son las cosas que yo tengo que solucionar para ir construyendo un posible algoritmo. Muy bien. Primeramente vamos por partes. Como es análisis, recordemos que analizar es como cuando agarramos la carne que se desmenuza para hacer las gorditas. La agarramos y la vamos desprendiendo una por una. Bueno, analizar es lo mismo, es agarrar un problema y desprenderlo parte por parte para entender el problema en pequeñas partes para después entenderlo en un conjunto completo. Eso es analizar. Bueno, pues vamos a analizar este pequeño problema y vamos a tratar de entender qué es lo que tengo yo, qué es lo que yo puedo
aportar al algoritmo como información y cuál es la información que me tiene que dar el algoritmo. Entonces, vamos a entender primero, vamos a analizar. Quiero escribir en la computadora una calificación. Ok, de entrada, bueno, pues ya yo necesito tomar en cuenta, analizar esto que aquí me dice, escribir, ¿no? O sea, yo tengo que escribir algo. Yo soy el que va a escribir el dato en la computadora. Entonces, obviamente, si yo voy a escribir algo, el algoritmo me tiene que pedir lo que yo voy a escribir. Pues, ¿qué es lo que voy a escribir? Una calificación. Pues ya de entrada, yo ya me imagino que el algoritmo me va a pedir, pues, que le dé una calificación. ¿Cuál sería la pregunta más lógica? O más que una pregunta, pues, escribe una calificación. Escribe la calificación. Porque yo quiero que la computadora me diga si está aprobado, estoy aprobado o reprobado. Entonces esa sería la pregunta más lógica que tendría que hacer mi algoritmo, porque yo le tengo que dar la calificación. O sea, ya resolví esa parte, ¿sí? Pero me dice lo siguiente, esta parte, quiero que la computadora me diga si estoy aprobado o reprobado, ¿sí? O sea, quiero que la computadora me avise en la pantalla, hey, ¿aprobaste o reprobaste? ¿De acuerdo? Bueno, aquí hay un detalle. ¿Cómo sé? Y es una pregunta que yo les hago a ustedes para que me ayuden a resolver este problema. ¿Cómo sé cuando una persona aprobó o cuando una persona no aprobó en la prepa? Ahorita ustedes que están en la prepa y que están en el segundo año, pues obviamente ustedes saben cuándo aprobaron y cuándo no aprobaron. ¿Cuál es la condición para saber si aprobé o no aprobé? ¿Me pueden decir, por favor, para escribirlo aquí? ¿Les escucho? ¿Cuál es la condición para saber si aprobé o no aprobé algo? ¿Cuál es la calificación que tengo que tener, pues? 10. Ok, 10. Si tengo 10, ¿estoy aprobado o estoy reprobado? No estoy reprobado. Ok, 10 aprobado. ¿Qué más? ¿Cómo sé si también estoy aprobado? Sí, tengo el sí. ¿Cómo? Sí, tengo el sí. El sí. Sí. Por ejemplo, si yo me saco un 9, un 8, ¿estoy aprobado o estoy reprobado? Estoy aprobado. Entonces quiere decir que puede haber, o sea, la persona que va a escribir la calificación puede poner cualquiera de esas calificaciones. Entonces yo tengo que saber cuál es el rango para saber cuándo estoy aprobado y cuándo estoy reprobado. ¿Cuál viene siendo más o menos el rango para saber si estoy aprobado o no dentro de una calificación del 1 al 10? Si pasa Sí, de 7 ya, para arriba ya está aprobado. Ok, sería, si yo lo pongo así, 7. ¿Quiere decir que el 6 está reprobado? si pasa de 5. Ok. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, ahí en la prepa, los maestros ponemos a partir del 6 ya es aprobado. ¿Sí? O sea, aprobado. O sea, cualquiera de esas calificaciones que escriba la persona en el algoritmo, en la computadora, pues está aprobado, cualquiera. Pero, pues, si utilizamos nuestra lógica, pues ya a partir del 5, ¿qué va a hacer? ¿Sí? A partir del 5. Reprobado. Sí, a partir del 5 ya está reprobado. Y ustedes dirían, bueno, pues eso está muy sencillo. Pues esto que estoy haciendo aquí, a esto es a lo que yo me refiero cuando debemos de analizar un problema. Sí es cierto que es un problema que quizás podamos decir, oye, pues está sencillo, pero muchas veces se nos puede dificultar llegar a esa conclusión. Y no nos debemos de sentir mal porque no llegamos a ella. Es que precisamente por eso estamos en una clase como esta, porque tenemos que entender. Fíjense, vean todo lo que puse ahí. O sea, tuve que poner las 10 posibles calificaciones que me puede dar la persona que va a escribir, porque no debe escribir 11, porque un 11 pues no es una calificación.
O sea, tiene que ser una calificación entre el 0 y el 10. Porque me pones una calificación que no está en ese rango, pues no es calificación. ¿Por qué? Porque ahí en la prepa, pues ponemos calificación del 0 al 10. ¿De acuerdo? Entonces, ya sabemos entonces otro dato importante. Otro dato importante. Quiero que la computadora me diga si estoy pasado o reprobado. Bueno, ya sabemos que la computadora tiene que saber o tiene que identificar que si está en el rango del 6 al 10, está aprobado el alumno. Pero si está en el rango del 0 al 5, está reprobado. Entonces ya tenemos dos cosas que estamos descubriendo en este pequeño problema. Tenemos que escribir una calificación, pero además ya sabemos cómo puede identificar la computadora si está aprobado o reprobado. ¿Sí? Porque ya sabemos cuáles son los rangos. Muy bien. Pues ya avanzamos un poco en el análisis de este problema. Ya tenemos eso. Pero aún no hemos terminado. Porque si yo quiero representar una condición con los operadores lógicos y relacionales. Estos son los operadores lógicos. Mayor que, menor que, igual, diferente. Ahí le voy a poner una comita para que no se confunda, ¿no? Mayor que, menor que, igual, diferente. Que el diferente también se expresa, ahorita lo voy a decir cómo se expresa también. El diferente también se expresa de esta manera. Se lo voy a poner como entre comillas, en paréntesis. Estos dos son sinónimos, ¿no? Lo voy a poner así para que los vean. Ok, estos son operadores lógicos, relacionales, lógicos. ¿Sí? Bueno, yo necesito expresar la condición utilizando esos operadores. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues yo ya sé que el rango está del 6 al 10 para que esté pasado. Y sé que el rango del 0 al 5 está reprobado. ¿De acuerdo? Entonces, con estos operadores relacionales, ahí me faltaron un poquitos más. Y lo voy a poner. Mayor o igual. Este es otro. Este es menor o igual. O sea, yo tengo que representar las condiciones con estos operadores. Si es mayor o es menor que, o es mayor que, o es igual que, o es diferente que, o es mayor o igual, o es menor o igual. Pero esto no lo entiendo, profe. No lo entiendo. Bueno, vamos a hacer una pausa para entender un poquito los operadores relacionales, porque puede ser que no los entendamos y no tiene nada de malo. ¿Sale? Vamos a ver. Vamos a ver si se entiende esto. Imagínate que ahí en la entrada de Costa Rica, de la curva hacia el centro, vas manejando. Y el límite de velocidad es de 60 kilómetros por hora. ¿De acuerdo? Es el límite. O sea, si tú te pasas de ahí, llega el tránsito y te infracciona. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, si ese es el límite, yo mientras maneje de 60 para abajo, no tengo problemas. O sea, si mi velocidad es menor o igual a 60, no me infraccionan. ¿Sí? Así funcionan los operadores relacionales, ¿no? O sea, aquí les pongo el ejemplo porque para irnos ahorita a lo de la calificación, no, perdón que me desvíe un poco, pero creo que es importante que yo les muestre este ejemplo para darle más contexto a lo que vamos a hacer ahorita con la calificación. Ahora, si mi velocidad es menor o igual a 60, yo no voy a tener ningún problema con el tránsito. El tránsito me va a dejar pasar libre. Estoy en verde. Pero ¿qué pasa si mi velocidad, por ejemplo, aquí tengo velocidad, yo voy manejando? Esta es la variable velocidad, ¿no? Ahí lo voy a poner. Voy a poner una variable ahí que se llama velocidad.
si mi velocidad, si voy manejando y voy a 80, ¿qué me va a pasar? Les pregunto, si voy a 80, ¿se cumple esto? ¿Me van a infraccionar? ¿No me van a infraccionar o sí? Sí. Sí, imagínense que le pongo, miren, si es como si yo pusiera esto, 80 es menor o igual a 60, esta es una comparación, esta es mi velocidad. Obviamente que esto no se cumple, esta condición no se cumple. Este menor o igual me está diciendo, oye, si eres menor o igual a 60, se cumple. Pero ¿qué pasa si mi velocidad es 50? Entonces esta condición que está aquí sí se cumple, porque es menor o igual que 60. Eso significa, ahora, si yo pusiera esto, si yo pusiera la regla siguiente, si en igual a que la velocidad sea menor o igual a 60, le voy a quitar el igual. Y le voy a decir a todo el que circula de ahí de la curva hasta la entrada de Costa Rica, hey, todo el mundo tiene que circular a menos de 60. Ya no lo estoy poniendo el igual, vean la diferencia. Entonces, ¿qué pasa si yo en igual de irme a 80 kilómetros por hora voy entrando a Costa Rica y voy a 60? Y entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Le voy a quitar la condición. Les pregunto, ¿se cumple, es verdad, se cumple la condición aquí o no se cumple? O sea, ¿es verdadera o es falsa? ¿Ustedes qué creen? Que es verdadera. No es verdadera. Le voy a decir por qué no es verdadera. Porque esto no es menor que esto. 60, ¿es menor que 60? No. No, exactamente. Por eso la condición no se cumple. ¿De acuerdo? No, porque ya avanza más el límite de 70. Exactamente, porque ya cambiamos la condición. ¿Qué pasara si le ponemos el igual? Entonces sí se cumple. Esa es la diferencia. ¿Sí? Ahora, vamos nuevamente. Otra vez. Voy yo en igual de ir a 60 kilómetros por hora, voy a 20 kilómetros por hora. O sea, voy como tortuga. ¿Sí? Ahora les pregunto. 20 kilómetros, ¿sí? ¿Es menor que 60 kilómetros? Sí. Ok, sí. Y como sí es sí, entonces la condición se cumple. Y entonces, si se cumple, pues no me van a infraccionar. ¿Sí? Eso que les estoy explicando es para darles un contexto de lo que vamos a hacer con el rango que está aquí abajo. ¿Sí? Yo ya les dije que vamos a tener que escribir una calificación. Y obviamente esa calificación que yo voy a escribir tiene que ser en una variable. Y por lógica a la variable le voy a poner calificación o cal, si le quiero poner, como quiera. Yo por lógica, yo aquí ya entiendo que si voy a escribir una calificación en mi algoritmo, tengo que tener una variable numérica que se llame calificación o que se llame cal, como quieran ponerle. Le voy a poner cal para no confundir con calificación y cambio. Bueno, aquí ya estoy resolviendo otro problema. O estoy encontrando otra nueva cuestión. Tengo una variable ya. Y esta variable se va a llamar, le voy a poner cal. En esta variable, que yo lo voy a poner en 0 allá en el algoritmo, porque es una variable numérica. En esta variable yo voy a capturar cualquier calificación que me escriba la persona. Obviamente tiene que ser en el rango del 0 al 10. ¿De acuerdo? Entonces, ya encontramos otro aspecto más. Ocupamos escribir una calificación. Sería el primer punto. ¿Sí? El segundo punto, que sería el 1.1, vamos diciendo así, es la variable que voy a sacar, obviamente, que voy a sacar aquí. La variable que yo voy a obtener aquí, ¿de acuerdo? Es cuando yo pida la calificación, pues tengo que guardar la calificación en un lugar, en una variable, pues. Si pongo el 10, pues cal tiene que tener 10. Si pongo 9, pues cal tiene que ser igual a 9. Si pongo 5, pues cal es igual a 5, ¿sí? Bueno, entonces, pues ya ahí la llevamos. Ya tenemos esto y ya tenemos un rango de calificación. Ahora mi pregunta es, ahí va.
si la calificación, si la persona escribe, ya dijimos que tiene que ser mayor de ¿qué tiene que ser para pasar? ¿Mayor de qué? Para que De 6. mayor de 6. Ok. Sí. A ver, vamos a ver. Vamos a suponer que aquí tengo calificación. Ahí viene la calificación. Lo voy a escribir ahí y acá lo voy a escribir también, ¿no? O sea, ahí voy a poner, digo, si calificación es mayor de 6 pasa. Ahora vamos a ver. Si es mayor de 6, entonces pasa. O sea, pasó la persona. Eso es lo que me están diciendo, ¿no? Pero ¿qué pasa si la calificación... Ok, voy a escribir ahí una calificación. Hey, dame la calificación. Ah, es un 8. Ah, muy bien. El 8, aquí se guarda el 8, ¿no? Aquí se guarda el 8. ¿El 8 es mayor que 6? ¿Sí o no? Sí. Ok, si es que sí, entonces se cumple la condición. ¿Y qué va a decir el algoritmo? Hey, pasa. Muy bien, perfecto. Ahí va otra. Un 9. Yo es que, hey, dame una calificación. Ah, escribo el 9. Perfecto. Les pregunto, el 9 está aquí en cal. ¿El 9 es mayor que 6? Sí, y si pasa. Y si pasa. Muy bien. ¿Qué pasa si le pongo 5? No pasa. No pasa porque 5 no es mayor que 6. Porque es menor que 6. Así es, sí, así es. Si esto es 5, entonces no se cumple. Y como no se cumple, pues no va a decir qué pasa. No va a decir eso. Va a reprobar, pues dice, reprueba. Muy bien. Pero aquí hay un detalle. ¿Y si pongo 6? ¿Qué va a decir ahí? ¿Qué pasa? Primero, el 6 sí pasa, ¿verdad? 6 es igual que 6 y pasa. Ok. Pero ahí, ¿qué pasa con lo que acabo de escribir ahí? ¿6 es mayor que 6? 6 es igual que 6. Ok, pero ¿ya encontraron el problema ahí? ¿Ya encontraron cuál es el problema ahí? Si yo pongo, ya sabemos que con 6 pasa una persona. Pero ¿qué pasa si yo, de 6 para arriba? Pero si yo pongo esta condición que dice, si calificación es mayor que 6, quiere decir que solamente entre el 7, el 8, el 9 y el 10. Pero ¿qué pasa si yo le pongo el 6? Pues no, porque sería igual. Ah, entonces, ¿qué tendría que poner ahí en el operador? ¿Tendría que poner mayor o qué? A ver. Tendría que... Sí, pues mayor. Mayor sí, pero el 6 no es mayor que 6. Mayor o igual. No, es igual. La neta que tendría que poner el igual o el Así menos. es. No, tendría que poner porque si pongo el igual, si yo le pongo igual y tú pones un 9, ¿se va a cumplir la condición? 9 es igual a 6. No. Ah, entonces está mal. Yo lo que tengo que hacer es poner esto. La calificación que escribe la persona aquí tiene que ser mayor o igual a 6. De tal manera que si yo pongo un 6, entonces no se cumple este, pero se cumple este. Y si se cumple este, entonces este se hace verdadero. ¿Sí? Esa es parte de la lógica de los operadores relacionales. ¿Sí? Cuando yo escribo así, el símbolo ese de mayor o igual, y le pongo y le agrego el igual, significa que lo que está de aquel lado puede ser igual o mayor a esa cantidad. Lo que tenga en calificación va a ser verdadero siempre y cuando sea igual al 6 o mayor que 6. ¿De acuerdo? Porque si es 5 no entra, porque 5 no es mayor que 6 y tampoco 5 es igual a 6, no entra. Si pongo un 3 aquí, ¿qué es lo que tengo que preguntar? ¿3 es mayor que 6? No. ¿Es igual que 6? No. No entra, no se cumple. ¿Pero qué pasa si pongo un 8? Entonces pregunta, ¿8 es mayor que 6? Sí, y entonces si es sí, pasa. Sí. Este es un juego de operadores relacionales. Y entonces entra una problemática porque, Inga, tú no le entendía esto. No sé cómo funciona. Por eso tenemos que entender esta parte. Miren, vean esto. Ustedes me dicen si es verdadero o es falso.
A ver, léanme, díganme ustedes si se cumple como verdadero o es falso. ¿Qué es lo que dice ahí? 5 es menor que 3. ¿Es verdadero o es falso? Es verdadero. 5 es menor que 3 entonces. Es falso. Es falso. Ojo. Sí, no puede. Es normal que. Me estoy equivocando. Sí, miren, esto que están viendo aquí es parte de los aprendizajes que ya deberían de haber traído anteriormente, pero por eso lo estamos recorriendo, para entenderlo esto, para poder sacar adelante el problema. Ahí va otra. A ver, esto se lee de la siguiente manera. 5 es menor o igual a 5. ¿Verdadero o falso? Díganme ustedes. Falso. Falso. Ok, si cuando yo pongo dos operaciones aquí, si se cumple una de las dos, va a ser verdadero. 5 es menor que 5. ¿Sí o no? No, porque sí es. Así es. 5 es igual a 5. Sí. Ok, se cumple una de las dos, y como si se cumple una de las dos, entonces esto es verdadero. ¿De acuerdo? Ojo con eso. Ahí va otro. Ok, ¿cómo se lee esa condición? 10 es mayor que 3. 10 es mayor que 3. Se lee de izquierda a derecha, ¿no? 10 es mayor que 3. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Aquí sí se cumple, porque 10 es mayor que 3. Pero ¿qué pasa si yo hago esto? 10 es mayor que 13. ¿Se cumple? Falso. Es falso. Es falso. Se lee izquierda a derecha. 10 es mayor que 13. No es cierto. No es cierto. Entonces, si no se cumple, pues le ponemos entonces que es falso. ¿De acuerdo? Si fuera como 15 es mayor que 13, pues sería verdadero. Ok, exactamente. Si fuera así como dices tú, si 15 es mayor que 13, claro, aquí sí se cumple. Aquí se cumple. Porque sí, efectivamente el 15 es mayor que el 13. Aquí lo que tiene que agarrar el rollo ustedes es que la figura como flechita, la parte de arriba se lee mayor que, o sea, uno dice 15 es mayor que 13 porque el 13 está en la parte que se cierra la flechita. Así se lee, de izquierda a derecha. Entonces, ustedes tienen que interpretar y entender cómo se leen los operadores relacionales para que lo puedan después meterlo ya dentro del algoritmo. Pues se supone que eso lo debemos de saber, pero si no lo sabemos, pues por eso estamos practicando aquí. Ahora, esta operación, ¿es verdadera o es falsa? Es falso. Es falsa, sí, evidentemente es falsa. Podríamos decir eso, no, pues está muy sencillo. Pues sí, está sencillo cuando ya la entendemos y le agarramos el rollo. Si no la entendemos, no le agarramos el rollo, no. A ver, ahí les va otra, un poquito más difícil. A ver si lo entienden. ¿Cómo se lee eso? ¿Cómo lo interpretan? ¿Qué creen que significa o que le estamos diciendo ahí? Estoy haciendo una pregunta. 5 es diferente de 6, ¿verdadero o falso? Verdadero. Así es, sí, son diferentes. Y como son diferentes, se cumple la condición. Pero ¿qué pasa si yo hago lo mismo? 5 es diferente de 5. No. Es falso. Es falso porque es la misma cantidad. Exactamente. Entonces, vean cómo cambia dependiendo lo que esté comparando. Pues en una condición, lo que utilizamos nosotros son operadores relacionales. El mayor que, el menor que, o el mayor, o el menor, el igual, el diferente, lo utilizamos, pues. Entonces nosotros tenemos que
nuestro análisis aquí en este problema es determinar cómo debe ser la calificación. Y ya sabemos que la calificación tiene que ser mayor que 5. Si la calificación es mayor que 5 o si le pongo mayor o igual que 6, va a pasar. Si no le pongo, si no está en el rango de 6 a 10, el alumno reprueba. Entonces yo aquí ya puedo empezar a escribir el algoritmo. Miren, parte del algoritmo, como les estaba enseñando hace ratito. Si yo hago esto, si calificación es mayor o igual a 6, entonces ¿qué va a pasar? Pues pasa. Y fin del sí. Ahí está. Esto es lo que va en nuestro pseudocódigo. Ya tenemos la solución. ¿Sí? Entonces, ok. Sí. Tenemos la solución, más o menos, para entenderle, pero sacamos todo esto con base en lo que estamos tratando de comprender aquí, ¿no? Estamos tratando de comprender. Ahí va. Muy bien. Entonces, voy a empezar a escribir yo el algoritmo. Yo ya sé cuándo está pasado, pero hay algo que se me está pasando. ¿Cómo puedo saber? Ahorita no me puedo ver. ¿Cómo puedo saber si el alumno está reprobado? ¿Cuál sería la condición? Sí. Que tenga de 5 para abajo. Ok, pero ¿cómo lo escribo? ¿Mayor que, menor que? Díganme, ayúdenme. Si tiene menor que 5, es reprobado. Menor que 5, ¿así? Sí. A ver, lo tenemos que checar, ¿no? Ok, vamos a ver. Fin del sí. Ok. Muy bien. Si es así, si es menor que 5, es reprobado. Ok, vamos a ver si funciona, ¿no? Le pongo aquí un 8. Pregunta aquí primero. ¿8 es mayor o igual que 6? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es mayor. Ok, si pasa, muy bien. Y después brinca acá. ¿8 es menor que 5? No. No, se brinca para acá, no hace esto, se brinca, muy bien. Ya lo hicimos ahí sí funcionó. Vamos a poner un 1, ¿sale? Un 1. Ok, llega aquí pregunta, ¿1 es mayor o igual que 6? Falso. Es falso, claro, porque 1 no es mayor que 6, ni igual que 6. Como es falso, no se cumple esto y se brinca para acá, ¿de acuerdo? Ahora aquí pregunta, ¿1 es menor que 5? Verdadero. Sí, entonces se cumple esto. ¿Ven? Ok. A ver, vamos a poner acá 5. 5 es mayor o igual que 6. Falso. Falso, no se cumple y se viene para acá. 5 es menor que 5. Falso. Ok. Entonces, pues el 5 aquí, entonces el 5 no le puse ni que pasó ni que reprobó. O sea, Es que el 5 tendría que ser menor o igual. exactamente. Porque si yo pongo el 5, pues no va, si lo pongo así como estaba ahí, pues ni pasa ni reprueba. ¿Por qué? Porque no entra el 5, pues. No entra el 5. De tal manera que entonces tengo que utilizar el menor o igual. Muy bien. Entonces ya, pues miren, ya tengo las condiciones aquí. Ya las tengo aquí listas. Bueno, pues yo ya voy a hacer mi algoritmo porque yo ya sé cómo funciona esto. Yo ya sé. ¿Qué me dice el algoritmo? ¿Qué me dice? Hey, quiero escribir en la computadora una calificación. Yo ya identifiqué que tengo una variable que se llama calificación. Y ya identifiqué que con estas dos condiciones que están aquí, yo puedo saber si pasó o no pasó el alumno. Pues entonces hay que escribir el algoritmo. Viene la parte sencilla. La parte difícil es el análisis, lo que estamos haciendo. Le vuelvo a repetir, esto es la parte importante cuando estamos haciendo un algoritmo, no es escribirlo.
es analizar el problema y entenderlo, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a irnos a diseñar nuestro algoritmo con base en todo el análisis que acabamos de hacer. Con todo este análisis que hicimos, ahora sí nos vamos a hacer el algoritmo. Ok, lo vamos a hacer en pseudocódigo primero y después lo vamos a hacer en diagrama de flujo. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues vamos a iniciar. Inicio. Ok. Siempre que estoy escribiendo un algoritmo, la primera línea, yo les he repetido muchas veces, que la primera línea siempre es la misma. Necesito que me digan ustedes cuál sería la primera línea. La primera línea del algoritmo, ¿cuál es? Identificar variables. Así es. Entonces vamos a definir variables. Solamente tenemos una variable. ¿Sí? La única variable que tenemos es la que se llama cal y es numérica, por eso la inicializamos en 0. ¿Sí? Bueno, ahí está, hasta ahí vamos bien. Ok, a partir de aquí ¿qué es lo que quiere el algoritmo? ¿Qué es lo que me pide el problema? Pues lo que me pide el problema, me regreso otra vez. ¿Qué es lo que me pide? Quiero escribir en la computadora una calificación. Ok, te necesito escribir en la computadora. Necesito que la computadora me pida la calificación. Por eso vamos a escribo una calificación, le vamos a decir al usuario. Entonces la línea número 2 es decir a la computadora, preguntar. ¿Sí? Y que vamos a poner entre comillas, recuerden que va entre comillas, escribe una calificación. Listo. La segunda línea de mi algoritmo es, hey, dame la calificación. Sale, ahí está. Muy bien. Siempre regla, después de una pregunta sigo un asignar. ¿Qué voy a asignar? Pues, ¿dónde voy a guardar la calificación? Pues en la única variable que definí, en la variable calificación. Entonces, asignar el valor a cal. Aquí le voy a poner cal así con negrita para que no piensen que es una palabra, sino es una variable. O lo voy a poner mejor con mi color ¿cómo se dice? Resaltado. Ahí está. Para que digan, ok, esa palabra cal se refiere a la variable, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo en el paso número 3? Hey, estoy asignando lo que escribes en el paso número 2, lo estoy asignando en la variable en el paso número 3. Si yo escribo 20, claro, no voy a escribir 20, voy a escribir, si escribo 5, entonces el 5 se va a almacenar en el paso número 3. Si escribo 10, pues el 10 se va a asignar en el paso número 3. Ojo con eso, ¿no? Traten de entenderle a esas cuestiones. Si lo otro se les hace complicado, no pasa nada, pero pues tienen que ir aprendiendo poco a poco. Muy bien. Pues yo ya tengo la calificación, pues ya la tengo. Pues entonces, ¿qué sigue? Pues aquí es donde entra el tema nuevo que se llama estructuras selectivas simples. Estructuras de control selectivas. Aquí es donde vamos a meter las condiciones que ya hicimos nosotros previamente. ¿Cuáles son las condiciones? Pues quiero saber si pasó el plebe o no. ¿Sí? Entonces, ya las tengo aquí. Aquí está, miren. Esto es lo que necesito poner ahí. Como es la primera vez que lo vamos a hacer, bueno, pues vamos a preguntar primero si pasó y después si no pasó. Entonces, ¿qué hago? Pues pongo ahí si la calificación es mayor o igual a 6, entonces voy a poner ahí en la pantalla, el alumno pasó, pero lo voy a poner con una instrucción que utilizamos para poner cosas en la pantalla que se llama expresar. Sí, ya lo hemos hecho, expresar. El expresar es como decirle, hey, ponme esto en la pantalla. Bueno, pues en el expresar voy a poner el alumno pasó. Recuerden claramente que tiene que ir entre comillas, siempre, porque eso se va a poner en la computadora. En la computadora. ¿Sale? Ahí está. Seguimos. Pues ya que pongo ya esa condición, pues entonces voy a poner el fin de ese sí. Entonces, ¿qué le voy a poner? Fin del sí. Ahí está. Y listo, ahí lo tengo ya. Ahí está, ¿no? A ver. Ahí está, se me mueve un poquito ahí, pero bueno, ni modo. Ahí está.
Ok, una vez que yo pregunto, una vez que ya pregunté yo, si el alumno pasa, entonces ahora tengo que preguntar si el alumno no pasa. Entonces necesito ver si la calificación, o sea, si no se cumple aquí, es que si no se cumple, entonces quiere decir que el alumno reprobó, pues. Entonces aquí tengo que preguntar la otra pregunta que tengo aquí arribita. El alumno, decimos aquí, si la calificación es menor o igual a 5, ¿sí? Lo voy a poner aquí. Si, abro paréntesis, calificación es menor o igual a 5, entonces, ¿sí? Voy a poner una expresar. ¿Qué voy a expresar? El alumno no aprobó o el alumno reprobó, como quieran. El alumno no aprobó. ¿Sí? Ok. El alumno no aprobó. Listo. Entonces yo ya ahí estoy preguntando, pues, estoy haciendo las dos preguntas que a mí me interesan. Las dos cuestiones que a mí me interesan. Las voy a poner aquí, lo voy a resaltar para que vean. Las dos condiciones. ¿Sí? Condición 1, esta. Fin del sí. Fin del sí. Condición 2 es esta. Y como yo ya resolví el problema, porque ya lo resolví aquí, porque estoy haciendo lo que me pidió el algoritmo, quiero saber si yo escribo una calificación ahí, si está aprobado o reprobado, y quiero que la computadora me diga. Bueno, pues ahí termina. Aquí termina el algoritmo. ¿Sí? Lo voy a copiar acá, lo que está aquí arriba. Esto que está aquí arriba, lo voy a copiar para que ustedes vean, por favor. Aquí, ahí está. Vean, por favor, cómo quedó, cómo terminó el algoritmo. Quiero que lo revisen y vamos a hacer la prueba de escritorio. Muy bien. ¿Se cumple esto? Pues necesitamos probar si el algoritmo se cumple. ¿De acuerdo? Pues vamos a ver si se cumple. Primer línea, inicio. Definir variables. Ok, pues defino variables y en memoria automáticamente, en memoria me crea ya una variable que se llama cal, en 0. En la línea número 1. Ok. Después, paso número 2, pregunta, escribe una calificación. Ah, muy bien, pues, ¿qué escribe la calificación? Pues voy a escribir, no sé, el 7. Ya la escribí y se asignó el 7 en el paso número 3. Ahí está, voy en el paso número 3. Aquí. Muy bien, pues ahora voy a empezar a entrar en el tema nuevo, en las estructuras selectivas simples. O sea, voy a preguntar las condiciones, pues. Aquí es donde pregunta la computadora. Y dice, ¿cómo dice? Hey, ¿el 7 es mayor que el 6? Sí, sí es mayor. Ah, entonces sí se cumple. Entonces si se cumple, ¿qué vas a poner en la computadora? En la pantalla, el alumno pasó. Y entonces aparece aquí, el alumno pasó. Ahí está. Eso es lo que aparece en pantalla. Quiero poner en pantalla para que sea más claro. Esto en ese momento que ya pasa el algoritmo de esa parte, pues me va a aparecer esa opción. El alumno pasó. Espérame. Ahí está. Listo. Entonces, ok, alumno pasó y se vino a la línea número 5 y se brinca a la línea número 6. Tiene que preguntar aquí también, aunque no es necesario porque ya pasó. ¿El 7 es menor o igual que el 5? No, no es menor o igual, no se cumple. Como no se cumple, se va al fin del sí y termina el algoritmo. Y listo. Y me cumplió, la computadora me dijo que el alumno pasó y si en efecto sí pasó. La computadora pensó, claro que no pensó. La computadora hizo lo que yo le indiqué, lo que yo analicé. Yo, el usuario, el que programó el algoritmo, es el que hizo que la computadora pareciera que está pensando. Por eso cuando ustedes ven a un aparato que hace alguna cosa como si fueran humanos, bueno, es porque está programado, tiene una programación que la hizo un ser humano para que tomara decisiones, ¿sí?
No es porque la computadora piense, es porque tiene una programación como esta que están viendo aquí, que le ayuda a tomar decisiones. Vamos, otra prueba de escritorio. La prueba de escritorio se hace cuando ya tenemos terminado el algoritmo y queremos saber si funciona. Voy a poner el 5. ¿Sí? Pero eso vamos a entrar, definir variables en 0, después, número 2, escribo una calificación, escribo el 5 y en el número 3 se asigna el 5. Estoy en el paso 3 aquí. Con esto. Obviamente esto lo borro, ¿no? Muy bien. Ahora le pregunto en el paso número 4, calificación, o sea, el 5, ¿es mayor o igual a 6? No es igual, no es mayor. No se cumple, y como no se cumple, se brinca al fin del sí, al paso 5. ¿Sí? Se mete al paso número 6. ¿El 5 es menor o igual que el 5? Sí, sí es menor. Entonces, si es menor, entonces, ¿qué va a poner? El alumno no aprobó. Eso lo pone en pantalla. El alumno no aprobó. ¿Y listo? Una vez que ya se escribe el alumno no aprobó, se va al fin del sí, que es la línea número 7, y termina el algoritmo. Ahora nos vamos al blog www.sergioguas13.wordpress.com. Les recuerdo que todas las clases que tuvimos podemos descargar la información o el texto en la publicación que tenemos aquí, el blog, que se llama Estructuras de Control Simple. Ahí lo pueden descargar. Y solamente para recordarles que para poder ingresar a ver las actividades cuando ya le registré la tarea o las asistencias, es aquí. Se van directamente a lo que es el grupo 2.7. Y como sabemos, esta es la clase número 5, que tiene como fecha el 7 de marzo. Recordemos que para poder tener asistencia virtual tenemos que ver la clase previamente a más tarde el día 7 de marzo. Y les podré también poner, si ustedes ponen un comentario referente a la clase, participaciones que más adelante se convierten en puntos. También esta sería la tarea número 5. Es decir, ya tenemos 4 tareas, sería la 5ª tarea que tendrán que entregar. Pues eso, nada más para que tomen en cuenta. Cualquier duda que tengan, por favor, comuníquense conmigo a sergiobarraza@uas.edu.mx. Les agradezco mucho. Soy el profesor Sergio Río Barraza Castillo. Hasta pronto.